Listo, muy bien. Entonces, bienvenidos chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a llevar a cabo una conferencia en la cual ya vamos a empezar a tocar código PHP, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser básicamente mediante PHP conectarnos a una base de datos y seguido a ello traer la información de esa base de datos y mostrarla en una tablita. ¿Listo? Yo creía que si nos alcanza el tiempo, lo vamos a hacer de una forma bastante fácil. Vamos a hacer una tabla sin ningún estilo, una tabla toda feita. Y después la plasmamos en una tabla bien organizada, de acuerdo a las vistas que ustedes estén trabajando. ¿Listo? En ese orden de ideas, recordemos que nos encontramos desarrollando el programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. Actualmente nos encontramos en la actividad de proyecto 7. Bueno, me faltó quitar esa apertura. Nos encontramos en la actividad de proyecto en la cual pues el objetivo es codificar los módulos del sistema de información. En ese orden, lo que queremos hacer en esta actividad de proyecto es básicamente crear el software que ustedes han planteado. ¿Listo? Ya con algunos de ustedes he tenido la posibilidad de tener conferencias personalizadas en la noche. eh, y pues hemos venido trabajando inicialmente configurando el entorno de trabajo, instalando SAM para los que no tenían, instalando Visual Studio Code para los que no lo tenían, instalando algunas extensiones en Visual Studio Code, instalando GitHub Copilot, que es una herramienta que les va a ayudar a ustedes a codificar, a entender la programación mucho más rápido, y otras cositas más. Entre otras, pues convertir un archivo HTML a PHP, que lo vamos a ver en un momento. ¿Listo? Seguido a eso, recordemos que en esta actividad proyecto 7 tenemos lo que son 4 evidencias. ¿Sí? De esas 4 evidencias tenemos 3 evidencias realmente sencillas, la primera es el cuestionario técnico, que ya está habilitado en la plataforma. La evidencia 3, que es el foro de plataforma de desarrollo de software, que todavía no se ha dado apertura. Bueno, me falta para corregir la fecha. Yo creo que la próxima semana damos apertura. Y de igual en esta conferencia, pues seguimos en la parte de programación. Y la evidencia número 4 que, fue más chica, transversal de cultura física. Bueno, en dado caso que no la vemos este mes, la podemos ver el otro. Igual todavía, el otro todavía nos queda tiempo. ¿Listo? No se preocupen por ello. En ese orden de ideas, la evidencia que más hemos estado trabajando, la que hemos visto pues en estas conferencias, ya con como 3, es la evidencia número 2, en la cual el objetivo es que ustedes aprendan a utilizar el lenguaje PHP para crear su proyecto. ¿Listo? Desde conectarse a una base de datos con PHP, traer la información, hasta tener un botoncito para cuando yo dé clic encima de ese botoncito, vaya y elimine la información en la base de datos, o la guarde, o la edite. ¿Listo? Ese es el objetivo. Por eso es que he estado con ustedes haciendo conferencias personalizadas. Lamentablemente, el día de mañana y el día de pasado mañana no podré tener las conferencias personalizadas que pues habían elegido porque voy a viajar pues para mi lugar de residencia, que actualmente pues no me encuentro allí. Y, y realmente pues les espero compensarles ese tiempo, ya sea la próxima semana, no ser una conferencia de 1 hora, sino de unas 2 horas, para poder adelantar lo que en esta semana no pudimos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, recordemos que en la plataforma tenemos material de formación que nos ayuda pues al aprendizaje de lo que estamos aprendiendo en estos momentos. En estos momentos nos encontramos es entendiendo y aprendiendo el lenguaje de programación PHP. Y si ustedes ven aquí, tenemos material de PHP, desarrollo de aplicaciones web con PHP, fundamentos de programación con PHP. Si pueden ver primero el de fundamentos, quedaría bastante bien. Y el de desarrollo de aplicaciones web también sería bastante bueno. En la conferencia pasada y antepasada habíamos estado viendo el tema de, bueno,
como siempre les voy a recomendar que puedan hacer estos cursos de programación básica, uno de Plaxi y otro de EDTeam, que son realmente buenos, les va a ayudar a crear lógica de programación. Lógica de programación no es tirar código, sino entender cómo es que funciona, ¿listo? Entender cómo debemos plantear una condición, cuándo debemos utilizar un ciclo, cuándo debemos declarar variables y asignarles valores. Ahora bien, para trabajar en PHP recordemos que tenemos o necesitamos el software SAM, que no es requerido para todos los sistemas operativos. Para cada sistema operativo pues podemos utilizar uno diferente. Y Visual Studio Code en este caso, que nos permite a nosotros editar texto. Nada más, hagan de cuenta que Visual Studio Code es como Word. Ustedes abren un nuevo documento, colocan texto, lo guardan y ese documento va a estar guardado en su equipo. ¿Listo? Asimismo funciona Visual Studio Code. Ustedes crean documentos, le colocan código, le colocan texto, lo guardan y ese documento pues va a estar en su equipo. Ahora bien, habíamos ya visto estas diapositivas en las cuales les había explicado el tema de pues, los fundamentos de PHP. La diferencia entre una página web estática y dinámica. Estática es que nunca cambia, dinámica es que suele cambiar de acuerdo a la información de una base de datos o a información pues, que se puede editar. Estática no va a cambiar a menos que nosotros vayamos y modifiquemos el código fuente. ¿Listo? Habíamos explicado cómo funciona. Bueno, todo esto ya lo hemos visto. El tema de cómo utilizar código en PHP. Tenemos que tener una etiqueta especial y dentro de esa etiqueta, esta es la de apertura y esta es la de cierre, podemos utilizar código PHP. Habíamos visto la parte de las variables y todo ello. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos nosotros a... Ya dejo de compartir acá. Ahorita nosotros vamos... Solo los participantes del video de cuadrícula. Mostrarme en cuadrícula. No. Ocultar persona. Listo. Ahorita lo que nosotros vamos a hacer es crear una pequeña página, ¿sí? En PHP. Puede ser algo como esto. Y sobre esa pequeña página en PHP vamos a crear una tablita. Y luego de crear la tablita, vamos nosotros a conectarnos a la base de datos y traer información de allí. ¿Listo? En ese orden, recordemos que nosotros para trabajar en PHP debemos tener instalado SAM, que es nuestro programita donde está nuestro servidor Apache, que es este de acá. ¿Sí? Debemos tener inicializado el servidor de Apache, que esté así en color verdecito. Y en este caso, como vamos también a utilizar la base de datos, debemos tener iniciado el servidor de la base de datos MySQL. En este caso también está iniciado. Ahora bien, como ya tenemos SAM instalado, nosotros para trabajar en PHP debemos irnos a ubicar esos archivos dentro de una ruta especial. Esa ruta especial es el disco local C de su equipo. Si ustedes pueden ir aquí a parte de equipo, van a la parte de las unidades o dispositivos, van a encontrar uno que siempre dice C. Y en ese caso, dentro del disco C, al abrirlo, vamos a hacer el procedimiento aquí de una todito. Al abrir equipo, abrimos disco local C y allí vamos a encontrar una carpeta SAM. Vamos a abrir la carpeta SAM y dentro de ella abrimos htdocs. Dentro de esta carpeta htdocs ya puedo yo ejecutar código PHP. Si colocamos nuestro código PHP por aquí en otra carpeta como imágenes, videos, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer o lo que va a hacer el navegador al momento de abrir ese archivo, lo vais a tomar como texto. ¿Listo? No nos va a funcionar. Entonces, para trabajar código PHP, siempre debemos estar en esta carpeta ubicada. ¿Listo? SAM htdocs. Esto es siempre y cuando tengamos SAM. Si tenemos otro servidor como WAM, creo que la carpeta indicada es una carpeta llamada www. Eso ya depende del servidor que nosotros estemos utilizando, de la aplicación que nos permite a nosotros inicializar el servicio de SAM. ¿Listo? Ahora bien, en este caso, lo que yo voy a hacer aquí dentro de esta carpeta de htdocs es crear una nueva carpeta. Y le voy a colocar de nombre PHP. Creo que ya tengo una llamada PHP. Vamos a ver qué lo tengo por allí. Tengo tan solo un archivito. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar sobre este archivo. Voy a darle abrir con code para que me abra esta carpeta con Visual Studio Code. Luego de ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Recordemos que ustedes sabían más, control más. Aquí no funciona, espera. Ya está agrandando. ¿Listo? Recordemos que ustedes habían creado unas interfaces en HTML, ¿verdad? Recordemos que ustedes tenían unas interfaces de su proyecto en HTML. ¿Qué es HTML? Pues el lenguaje de marcado de hipertexto que nos permite a nosotros crear páginas web en cuanto a la parte de estructura. ¿Sí? En este caso, esto podría ser una pequeña página web. ¿Sí? Tan solo una página web que me muestra a mí una palabra, hola mundo. En ese orden de ideas, como ustedes ya tienen las vistas en .html, nosotros podemos transformar esto o convertir HTML a PHP. ¿Cómo hacemos esta conversión? Muy fácil. Clic derecho sobre el archivo, darle cambiar nombre y le cambiamos la extensión. La extensión es lo que está después del punto de cada archivo. En este caso es .html, le coloco .php. De esta forma yo ya he convertido mi archivo HTML a PHP. ¿Qué sucede? El código PHP me permite a mí utilizar HTML o código HTML, por lo cual esto debería verse tal cual como yo lo estaba visualizando. Si lo abrimos, miremos que aquí ya lo veo tal cual, ¿cierto? En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, ¿cuál es el beneficio de yo utilizar PHP? Pues que puedo utilizar código PHP. Como ven aquí, esto es tan solo HTML, pero si yo aquí abajito abro una etiqueta PHP, en este caso que yo tengo pues aquí un atajo que yo coloco la palabra PHP y doy clic en este cuadrito, me crea a mí una estructura para trabajar en PHP. Ya pues teniendo yo una etiqueta PHP, puedo colocar aquí ya código PHP. Por ende, yo puedo declarar una variable llamada nombre y le digo que esa variable llamada nombre va a ser igual al texto Juan. ¿Qué sucede? Para yo crear una variable en PHP, siempre debo colocar un signo de dólar al principio. ¿Qué es una variable? Hagan de cuenta que es un campo en el cual yo puedo almacenar información. ¿Sí? En este caso, en el campo nombre, yo voy a guardar la palabra Juan. Y algo, pues, que es estricto en PHP es que cada línea de código debe llevar un punto y coma al final. Yo voy a escribir otra línea y lo que voy a hacer es colocar otra variable llamada apellido. Y si ustedes notan aquí, que sale esto grisecito, es por GitHub Copilot. GitHub Copilot me está a mí sugiriendo que yo posiblemente puedo crear este código. Si yo le doy tabulador, él me lo crea. Profe, Sí. se puede poner un poquito más grande el código, es que casi no veo. Listo, muy bien, no hay problema. Gracias. Ahí ya ves. Sí, señor. Listo. O también aquí si estás en el computador, en la parte de Skype, tú puedes dar control y aumentarla con la ruedita del mouse, darle hacia adelante y tú le vas a dar zoom. O te paras en mi pantalla, ¿no? Y él te agranda allí. O aquí en la parte derecha te va a salir un numerito que dice 1. Te paras ahí, lo pones 1.2 o 1.5 y él te hace zoom. En dado caso de que llegue a pasar eso. ¿Listo? Entonces, les estaba explicando que yo para crear código PHP lo debo hacer dentro de una etiqueta PHP. Entonces, en este caso yo coloco la palabra PHP y aquí me aparece ya un atajo para yo crear una etiqueta. En este caso, si ustedes no la tienen, la deben crear. En dado caso de que no sepan cómo, me avisan. Ahora bien, en este caso yo voy a crear una variable nombre, que esa variable nombre va a ser igual a la palabra Juan. ¿Qué fue lo que acabé de hacer aquí? Muy sencillo. En cualquier lenguaje de programación vamos a tener variables. ¿Qué es una variable? Un campo que nosotros le damos X nombre y ese campo va a obtener o va a tener dentro un valor. En este caso le estoy diciendo que el campo nombre va a ser igual a Juan. Algo estricto en PHP es que toda línea en PHP dentro de esta etiqueta debe tener punto y coma al final de esa línea.
Ahora bien, yo voy a crear otra variable llamada apellido y si miran aquí, hay algo grisecito, ¿sí lo ven? Esto grisecito es ¿por qué? Porque GitHub Copilot me está sugiriendo este código. ¿Qué es GitHub Copilot? Una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial me está diciendo que probablemente yo puedo utilizar este código o yo quisiera, pues, hubiese querido colocar este código. La verdad es que no lo pensé todo, hubiera podido colocar de apellido Pavón, pero pues en este caso la variable apellido sí la iba a colocar y le iba a colocar un igual y todo ello. Entonces le doy tabulador y él me crea ese código sin yo digitar algo. Y le puedo aquí cambiar el nombre por Pavón, el apellido por Pavón, ¿listo? Entonces, esta herramienta GitHub Copilot realmente se las recomiendo que la puedan instalar. Ya con los que he tenido conferencias, les he ayudado para que puedan habilitar esa herramienta, ¿listo? Ahora bien, en este caso, lo que yo voy a hacer es imprimir el nombre y el apellido. Si ustedes notan, aquí GitHub Copilot está colocando un código hecho, hola, vamos a imprimir lo que hay en la variable nombre, un espacio, y imprimimos lo que hay en la variable apellido. Yo esto era lo que iba a hacer exactamente, iba a imprimir el nombre, iba a imprimir el apellido. Si yo le doy tabulador, él ya me crea ese código si yo necesito digitarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que hay aquí o para qué funciona hecho? Hecho en PHP me permite a mí imprimir código en lo que es la página web. Si ustedes miran, doble clic a abrir, vemos que aquí está Hola Mundo y aquí está Hola Juan Pavón. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo la palabra hecho. Hecho me permite a mí escribir. Ahora bien, él va a escribir hola. ¿Sí? Él va a escribir hola. Espérame, cierro esto de acá. Qué pena. Él va a imprimir hola. Va a dejar un espacio. Y si notan, acá hay un punto. Ese punto, bueno, cierra comillas y acá hay un punto. Ese punto me permite a mí concatenar. ¿Qué es concatenar? Básicamente unir. En este caso lo que le estoy diciendo es, úname este texto con lo que haya dentro de esta variable nombre. ¿Qué hay dentro de la variable nombre? Pues aquí arriba yo le dije que nombre iba a ser a Juan, ¿cierto? Por lo cual él me va a imprimir hola, Juan, y aquí estoy imprimiendo otro texto. ¿Qué estoy imprimiendo acá? Pues un espacio. Y luego le digo, por favor, úname eso. Bueno, aquí úname con el espacio y aquí úname con lo que haya en la palabra, o perdón, en la variable apellido. ¿Qué hay en la variable apellido? Pues ahí, Pavón, ¿cierto? Entonces, hola, Juan Pavón es lo que está mostrando aquí. En este orden de ideas, ya con eso pues tenemos para nosotros empezar a crear la conexión a la base de datos y crear una tablita, traer información de la tabla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Inclusive les voy a dar una demostración de qué tan poderoso es GitHub Copilot. Voy a colocar aquí a título no Hola Mundo, sino voy a colocar tabla. ¿Listo? Tabla DB, database o BD, base de datos. ¿Listo? Ahora bien, voy a quitar este código PHP que hice ahorita y voy a colocar un comentario. Miremos inclusive que GitHub Copilot aquí ya me está sugiriendo código. ¿Sí lo ven? Crea una variable de conexión, pone un igual, coloca mi SQL Connect, le envía el nombre de la base, perdón, la ubicación de la base de datos, el nombre de usuario de la base de datos, la contraseña y lo que es el nombre de la base de datos. Listo, aquí es la URL de la base de datos, aquí va el usuario, aquí va la contraseña y el nombre de la base de datos. Si ustedes notan, eso básicamente es lo que necesitamos. ¿Sí? Yo voy a necesitar una conexión a la base de datos, voy a dar tu tabulador. ¿Qué sucede? Voy a quitar esto de acá para que se oculte, para que me deje mirar más el código. Yo acabé de aceptar la sugerencia que me dio GitHub Copilot, pero hay algo interesante. Y es que mi base de datos no se llama BD prueba. ¿Cómo se llama mi base de datos? Pues para yo saber, tengo que venir aquí y mirar cuál es la base de datos que yo voy a utilizar para esto. En este caso, mi base de datos que voy a utilizar va a ser, espérame. Utilicemos una por acá, DB Escuela, Metro, ¿Cuál utilizo? Hay una que estás utilizando. Inventario. Utilicemos este inventario Metromuebles. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a utilizar esta base de datos, por lo cual voy a copiarme este nombre de inventario de base de datos, inventario Metromuebles, y lo voy a pegar acá. ¿Para qué hago esto? Para que
PHP se pueda conectar al servidor de base de datos con este usuario, con esta contraseña. Obviamente ese usuario se puede cambiar y esta contraseña también se puede cambiar, porque en este caso pues no tiene contraseña la base de datos. Ven que yo accedo aquí sin digitar una contraseña, pero ya en la parte de producción sí es importante siempre asignar una contraseña. Ahora bien, luego de yo enviarle esos parámetros, le digo, ve, yo quiero conectarme al servidor en la base de datos inventario muebles. O sea que yo voy a poder hacer consultas en todas esas tablas. Voy a poder traer información de esas tablas. Yo no voy a poder conectarme a estas otras a menos de que yo cree otra conexión a otra base de datos. Entonces, como ya tengo la base de datos ahí elegida, lo que me resta a mí es hacerla o generar la estructura de la consulta que se va a ejecutar. Si ustedes notan, aquí acepté otro cambio y ya es una variable llamada consulta. Aquí a una variable conexión le añade lo que es la conexión que se tiene en la base de datos. En una variable consulta le añade lo que es la consulta, bueno, la estructura de la consulta que yo voy a ejecutar en la base de datos. Si ustedes notan este código por aquí, creo que se les va a hacer familiar. ¿Por qué? Porque este código es el código que me permite a mí traer la información de una determinada tabla. Si yo abro aquí TBL usuarios, miremos que aquí en TBL usuarios me aparece esta consulta. ¿Esta consulta para qué es? Para traer información de la tabla usuarios. Select asterisco from significa, por favor, base de datos, tráigame todas las columnas de from la tabla TBL usuarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo Profe, aquí? Dime. esa tabla también se puede llamar desde MySQL. Sí, se puede llamar tanto desde MySQL como desde PHP. En este caso, aquí lo que vamos a hacer es llamarla desde PHP para traer la información y mostrarla en nuestra página web. ¿Listo? Okay. Listo. Entonces, en este caso ya estructuramos la consulta, pero ¿qué sorpresa tenemos? Que GitHub Copilot me estipuló un código, pero me está diciendo que la tabla es productos. ¿Qué sucede? Que yo no tengo ninguna tabla productos, tengo una tabla usuarios, lo voy a hacer con mis usuarios. ¿Listo? Entonces voy a copiar el nombre de la tabla usuarios y la voy a reemplazar por este nombre de la tabla productos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que vamos a hacer una consulta a la tabla productos y traer toda la información y todas las columnas que tenemos de esa tabla. Ahora voy a dar un Enter y aquí lo que GitHub Copilot me sugiere es básicamente ejecutar la consulta. Él crea, él no crea, no. Nosotros estipulamos una variable resultado. A esa variable resultado le vamos a introducir como valor lo que nos devuelva la consulta de la base de datos. Este MySQL query me permite a mí decirle, hey, base de datos, yo tengo una conexión. Por favor, ejecúteme esta consulta. Recordemos que la conexión la tenemos en la variable conexión, ¿sí? Y miremos que la estamos cambiando aquí como parámetro a esta función MySQL query. Entonces, MySQL query le dice, listo, base de datos que inventario metromuebles de esta conexión, le van a enviar una consulta, por favor, ejecútela y devuélvame el resultado. Eso es lo que estamos haciendo aquí en esta línea. Ahora, ¿qué hace la base de datos? Pues muy sencillo, viene hace algo como esto, coloca el código, le damos continuar y ejecuta la consulta y lo que nos devuelve es tan solo esta información de esta tablita. Él no nos va a devolver esta vista ni todo eso, solo la información de la tabla. Recordemos que esta interfaz es una interfaz desarrollada para ver la base de datos, que si nosotros vemos la base de datos pues, en blanco y negro, básicamente sería algo como esto. Y aquí tendríamos que conectarnos a la base de datos y saldría tan solo la información cruda. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando ejecutamos esa consulta, nos trae toda la información que ya es en esa base de datos. Si yo inserto, por ejemplo, otro dato aquí, voy a colocarle Pedro, correo pedro@gmail.com, una contraseña 123, rol 1, estado 1. Yo creo otro dato, voy a la parte de examinar, miremos que la consulta que se ejecutó fue el select asterisco from table usuarios, me trae toda la información que tenemos en esta tabla. Actualmente tenemos dos filas, o sea, dos usuarios, y tenemos unas respectivas columnas. Hasta ahí bien, ya creamos la conexión a la base de datos,
inventario metro muebles, estipulamos cuál es la consulta que se va a ejecutar dentro de esa base de datos y ejecutamos la base de datos, ejecutamos la consulta en la base de datos. Al ejecutar esa consulta, la base de datos me va a decir, listo, ya ejecuté la consulta, mire su resultado y ese resultado lo vamos a introducir en esta variable resultado. ¿Listo? Entonces ahí va a estar almacenada la información de nuestros usuarios, esta información de acá. Luego de esa línea voy a dar un Enter y aquí pues GitHub Copilot no nos sugiere nada. Voy a colocar un comentario y lo que voy a colocar es lo siguiente. Imprimir los datos de la tabla. Voy a dar un Enter y en este caso miremos que aquí ya GitHub Copilot nos sugiere otro pequeño texto, otro pequeño código. Me dice un while, lo voy a aceptar y vamos a ver qué es lo que nos muestra aquí. Hasta aquí no habíamos imprimido nada de lo que hemos hecho. Aquí en la línea 19 tenemos un while. Un while es un ciclo. ¿A qué hace referencia un ciclo? O en específico este while. Hace referencia a lo siguiente. Mientras que usted tenga dinero, usted va a poder comprar lo que desee. ¿Sí? Entonces, si usted tiene dinero, puede comprar lo que necesite. Si tiene dinero, puede comprar lo que necesite. Si mañana tiene dinero, puede comprar. Si pasado mañana tiene dinero, puede comprar. Si pasa, no sé, pasado 10 días, si tiene dinero, puede comprar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Básicamente hace una validación si usted tiene dinero. El día que usted no tenga dinero, él hace una validación y le dice, ve, usted ya no tiene dinero, ya no puede comprar nada. ¿Listo? Entonces, así mismo funciona este while. El while lo que hace es lo siguiente. Mientras que exista un dato en la variable fila, él va a seguir ejecutándose. Cuando ya ya no hay ningún dato, él ya no se va a ejecutar. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí con ese MySQL Fetch Array? Lo que estamos haciendo es obteniendo la primera fila. En la primera iteración él va a obtener la primera fila. Toda esta información de acá. Y esta información de acá lo va a agregar en la variable fila. Si lo ven acá. El resultado de esto lo va a agregar en la variable fila. Ahora bien, si ustedes notan en la línea 20 tenemos un hecho. Recordemos que el hecho, como le habíamos comentado ahorita, nos permite a nosotros imprimir información. ¿Y qué es lo que estamos imprimiendo? Estamos imprimiendo lo que haya en la variable fila, que sería algo como esto de acá, esta parte de la primera fila, que sería 1, Juan, ahí para allá. Pero algo interesante es lo siguiente, que tenemos unos corchetes, perdón, unas llaves, y le estamos diciendo, por favor, fila, imprímame lo que hay en la columna ID. ¿Qué va a pasar? Muy sencillo. Él viene, se ubica en la columna ID y ¿qué es lo que va a imprimir? El número 1, ¿cierto? Luego tenemos aquí una concatenación para que me una ese número 1 con un guión y unos espacios. Luego de eso, yo quiero concatenar, básicamente unir eso junto a lo que hay en la columna nombre. ¿Qué hay en la columna nombre? One. Y así sucesivamente, correo, contraseña, si no estoy mal. Vamos a ver. Nombre, apellido. Bueno, aquí Jacopelo me sugirió otros campos. Apellido, yo no tengo apellido, lo voy a eliminar. Él me está sugiriendo aquí email. En mi caso se llama es correo. Y me está sugiriendo password. En este caso yo no tengo password, sino tengo es contraseña. Contraseña, si no estoy mal. Entonces, si notan, los acabé de aquí de editar. ¿Sí? Y ya yo debería ver la información de el ID, el nombre, el correo y la contraseña de esta primera fila. Miremos que yo no he tocado, no le he dicho, por favor, imprímame lo que hay en la columna rol, ni imprímame lo que hay en la columna estado. Por ello, no se va a imprimir. Vamos a hacer la prueba. Vamos a recargar esta página y miremos qué es lo que sucede. Recordemos que le hemos puesto como título tabla BD, ¿cierto? Que es esta partecita de código en HTML acá arribita. Este H1, que recordemos que los H1 son títulos. Luego de ello, abrimos una etiqueta PHP, ¿sí?
Luego de esto, inclusive voy a dejar comentarios. Creamos la conexión a la base de datos. Luego de esto, lo que hicimos fue crear la consulta a ejecutar en la base de datos. Luego de esto, lo que hicimos fue lo siguiente. Ejecutar la consulta en la base de datos. Luego de eso, lo que estamos haciendo es imprimiendo los datos de la tabla según la cantidad de filas que tenga. Entonces, si yo tengo mi base de datos, miremos a ver cómo es que funciona. Si yo tengo mi base de datos, 2 filas, él viene aquí y me imprime esas 2 filas. ¿Sí lo ven? 2 filitas. Me imprime 2 filas. ¿Qué me imprima esas 2 filas? Pues el ID, que es lo que yo le estoy diciendo acá, imprímame por favor el ID, luego imprímame el nombre, luego imprímame el correo, luego imprímame la contraseña. ¿Listo? En este caso ya tenemos aquí esta estructura y con esta estructura podríamos armar una pequeña tablita. ¿Qué sucede? Que yo en esta consulta yo puedo estipularle lo siguiente. Yo puedo hacer condiciones donde el ID de usuario o el ID sea igual a 1, que en este caso creo que tengo una columna llamada ID, y yo le puedo decir que me traiga tan solo la información donde ID sea 1. Si yo hago esto, ¿qué sucede? Él me va a traer tan solo una fila. ¿Por qué? Porque estamos enviándole una condición. Le estamos diciendo, por favor, seleccióname toda la tabla de usuarios solo donde el ID sea igual a 1. Es decir, ¿cuál fila tiene el ID como 1? La fila 1, ¿cierto? Entonces me va a traer tan solo esta información de esta fila. Yo puedo también estipularle una condición siguiente. Yo quiero que me traiga tanto lo que hay en la fila 1 o quiero que me traiga también lo que hay en la fila 2. Entonces, si yo ejecuto nuevamente, vamos a poder ver las 2 filas. Pero en dado caso que ya tuviera una tercera fila, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a colocar esto más rápido acá. Si yo tuviera una tercera fila que ya la acabé de crear, ¿qué sucede? En la condición yo le estoy diciendo, puede traerme o el 1 o el 2. Obviamente yo no le estoy diciendo nada del 3, por lo cual él no me va a traer el 3. ¿Sí lo ven? Entonces yo aquí podría también estipularle OR ID 3, ¿sí? Y ahí sí me traería el 3. Pero en este caso, como no me interesa a mí hacer ninguna condición, yo simplemente pues quito esa condición y le digo tráigame todo. Y ya él me trae todo. No hay ningún problema. ¿Qué sucede? Que en estos momentos esto se está imprimiendo como texto y no tenemos una tablita. ¿Listo? Entonces vamos a quitar esto, vamos a eliminar este while y vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle lo siguiente acá. Voy a salirme de la etiqueta PHP, que miremos que la etiqueta PHP termina acá. Aquí inicia y aquí termina. Voy a salirme de aquí y voy a colocar un comentario en HTML. ¿Cómo hice esto? Con Alt-Shift-A. O colocando esta estructura, un menor que, un signo de admiración cerrado, guión, guión, y guión, guión al final y un mayor que. Dentro de esto, o este comentario, no se visualiza en la página a simple vista. Si lo ven, aquí no se va a visualizar nada. Este comentario nos sirve para que Guía Copilot pueda entender qué es lo que estamos requiriendo de una manera más fácil. Yo le voy a decir crear tabla para cargar datos. ¿Listo? Yo me voy a parar al final y le voy a dar un Enter. Y voy a esperar un momentito que Guía Copilot, miremos que Guía Copilot ya me creó una estructura de código que al parecer me va a servir para yo crear una tabla de una manera aceptable y me va a imprimir con un while la información que haya en ID usuario, nombre, apellido, correo y contraseña y tipo. Vamos a darle a aceptar a esto. ¿Y qué sucede aquí? Que hay algunas falencias. Ya les explico cuáles de ellas. Vamos a abrirlo y miremos que nos va a salir unos errorcitos. Miremos que aquí ya nos abrió, tenemos una pequeña tabla con una columna ID, nombre, apellido, correo y contraseña. Si miran, en el campo ID no está funcionando, el campo nombre sí está funcionando, el campo correo sí funciona, por aquí el campo contraseña no, ni el tipo. ¿Qué sucede? Y miremos que aquí nos arroja un error. Él nos dice undefined index ID usuario. ¿Por qué pasa esto? Porque si ustedes notan, inclusive aquí nos dice la línea, en la 37.
Si ustedes notan en la línea 37 lo que me está diciendo, por favor, yo quiero imprimir lo que hay en la variable fila en el campo ID usuario. Recordemos que anteriormente en la variable llamada fila se está guardando el resultado de la base de datos, ¿cierto? Es decir, esta primer fila se está guardando en esta variable llamada fila. Y lo que yo estoy diciendo es, por favor, con hecho, imprímame lo que hay en la variable fila en el campo o en la columna ID usuario. Pero si notan, yo no tengo ninguna columna llamada ID usuario, ¿cierto? Mi columna se llama es ID, por lo cual le voy a colocar esa ID. Y en este caso, si nosotros vamos y revisamos, recargamos, miremos que esto ya se solucionó. ¿Por qué? Porque nosotros ya le dijimos que no nos imprima ID usuario, sino nos imprima es la columna ID. ¿Listo? Y así vamos a hacer con los demás. Nos dicen, undefined index apellido. ¿Qué sucede? Que yo en mi tabla nunca tengo la parte de apellido, por lo cual la voy a quitar. Voy a quitar esta línea llamada apellido. ¿Listo? Ahora bien, en este caso va a pasar algo interesante. Si yo voy aquí en la página y recargo, miremos que en apellido va a aparecer juan@gmail.com y debería aparecer en correo. ¿Qué sucede? Que yo le eliminé una celda de las filas. Esto funciona como Excel. ¿Listo? Hagan de cuenta que estamos utilizando Excel. En Excel yo puedo tener columnas, ¿cierto? Una columna ID, una nombre, otra correo. Estas columnas de acá arribita o estos títulos de columna, contraseña. Estos títulos de esta columna, A, B, C y D, son estos TH que vemos aquí arriba. Estos TH me permiten a mí colocar el nombre de una columna. Si ustedes notan, yo tengo aquí ID, nombre, apellido, correo y contraseña y tipo. Y esto me va a crear a mí una tabla ID, nombre, apellido, correo, contraseña y tipo. ¿Qué sucede? Que yo tengo una columna ID, apellido, perdón. Si yo tengo una columna apellido, yo debería tener una celda en la cual yo voy a imprimir el apellido, que es la 3. Si ustedes notan aquí, este 1 es donde imprimimos el ID. Este TD1 imprimimos el ID. En el TH2 imprimimos nombre y en el TD2 imprimimos la parte de nombre. O sea, es básicamente que de acuerdo a a este orden específico que le estamos dando en la parte de las columnas, deberíamos imprimir lo que hay en la información de las filas. Ahora bien, como yo no tengo apellido, debo eliminarlo tanto de la columna, porque si lo elimino de la columna y no lo elimino de la fila, miremos lo que pasa. Me dice que correo undefined, pero allí dice que no existe apellido y en contraseña sí me aparece Juan. Entonces, si yo elimino arriba una columna, yo debo eliminar abajo también una columna. En este caso, elimino la de apellido porque es la que yo no necesito. Si yo guardo y voy y recargo, miremos que ya está completándose esa tablita. Tenemos un campo ID, un campo nombre, un campo correo. Y me hace falta el campo contraseña y tipo. ¿Qué sucede? Que aquí nos está diciendo undefined index, índice indefinido. ¿Qué sucede? Que nos está tratando de imprimir algo que venga en la columna contraseña. Pero yo no tengo ninguna columna llamada contraseña. Tengo una columna llamada contraseña. ¿Listo? ¿Por qué no utilizo la ñ en la base de datos? Porque a veces genera problemitas. Entonces, en algunos sistemas posiblemente vean la N en vez de una ñ, contraseña. En este caso acabé de corregirlo acá. Vine y ya le dije, no quiero que me imprima contraseña, sino lo que hay en la columna contraseña. Listo. Ahora bien, hasta aquí todo bien, todo bonito. Voy a recargar la página y miremos que ya tenemos la contraseña. ¿Listo? Ya tenemos ID, nombre, correo y contraseña. ¿Qué sucede? Que tenemos en la parte tipo el mismo error, undefined index tipo. ¿Qué está pasando? Que él me está diciendo, por favor, quiero imprimir lo que hay en la columna tipo y yo no tengo ninguna columna llamada tipo, ¿cierto? Yo tengo una columna llamada rol. Entonces yo voy a decirle, por favor, yo voy a imprimir el rol. ¿Listo? Cuando yo le digo esto y recargo aquí, ya he completado mi tabla. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya hemos hecho la conexión a la base de datos, hemos creado la consulta que se va a ejecutar, hemos ejecutado esa consulta, hemos creado una tabla en HTML que pues, nos ayuda a GitHub Copilot
y hemos recorrido esos datos dependiendo de la cantidad de filas. ¿Cómo se recorre? Pues mediante un while. Y recordemos que el while dice lo siguiente: mientras que existan filas, pues usted va a seguir iterando. Cuando ya se acaben las filas, pues no haga nada. Entonces, pasa la primera fila. Ya les explico cómo funciona ese while. El while lo que hace aquí es de lo siguiente: con MySQL y fetch array lo que hago es posicionarme en mi primera fila, en esta de acá. Y esa primera fila la guarda en la variable fila. Ahora, luego le digo aquí, imprímame lo que hay en ID, nombre, correo y contraseña de rol. Él termina y me imprimió la primera fila de mi tablita. ¿Sí? Ahora bien, lo que pasa es que cuando llega aquí a este punto, que es el cierre del while, él vuelve hasta arriba, aquí, hasta la parte donde está el while. Y vuelve a preguntar esta condición. Hace lo siguiente: por favor, ubíqueme en la siguiente fila. ¿Hay siguiente fila? Sí, hay una siguiente fila que es la 2. Entonces, tráigame esa información y almacénela en la variable fila e imprima esos datos. Vuelve acá abajo y vuelve arriba. Pregunta: ubíqueme en la siguiente fila. ¿Hay siguiente fila? O la pregunta sería: ¿hay siguiente fila? Sí, hay una tercera fila. Entonces, ubíqueme en esa fila 3. Esa fila 3 la va a almacenar en la variable fila y yo le digo aquí, imprímame lo que hay en la columna ID, nombre, correo, contraseña, rol, y por eso es que va pasando esto. Imprime la primera, va y pregunta si hay más filas en la base de datos. Sí, sí hay más. Imprime la segunda, va y pregunta si hay más. Sí, sí hay más. Imprime la tercera. Y eso lo hemos hecho con tan solo un TR. Un TR es una fila de una tabla. ¿Listo? Es decir, que si yo alimento de X cantidad de filas mi tabla, esto debería verse común y corriente en mi base de datos, en mi tablita de PHP. Esta página, Doctor, perdón, dime, pero aquí entonces nada más estamos hablando de la opción consulta, ¿verdad? consulta, es correcto. Consulta en este lenguaje PHP. PHP. Ya cuando vayamos a tratar los otros temas que se hicieron en la base de datos, que es el MySQL, ¿verdad? ¿Sí o no? MySQL, correcto, sí, señor. De eliminar, de Eliminar. actualizar, de eso, ya vamos a ir viendo otro tipo de código, ¿sí? Es Aquí correcto. solo estamos consultando la tabla. Es correcto. Aquí solo estamos consultando la información de la tabla. Ya luego, Perdón, cuando quiera, dime. y si uno quisiese crear un programa en donde se Registre. fuera a adicionar, ¿sí? A Listo. adicionar automáticamente un Desde PHP. registro o algo así, sería otra cosa. Algo similar. ¿Listo? Entonces, les explico. Para yo comunicarme con la base de datos, siempre requiero la conexión. ¿Sí? Es como venir y construir un puente de una ciudad a otra. Si no está ese puente, ustedes no pueden hacer nada, ¿cierto? No pueden pasar a menos de que sepan nadar. O si es un río grande, pues posiblemente no se van a arriesgar a nadar o pueden utilizar una lancha. Pero hay un medio que permite llevar la información de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, para yo comunicarme con la base de datos de PHP, debo tener la conexión. Eso es lo primero. Luego de eso, yo ya puedo hacer cualquier cosa en la base de datos. En este caso, yo estoy haciendo una consulta de la información de la tabla. Pero yo divinamente aquí podría colocar delete, inclusive hagámosle el ejemplo. Delete este numerito. Voy a eliminar de la tabla esta fila. Entonces le digo delete from de la tabla TBL usuarios donde el ID sea igual a este numerito. ¿Qué estoy diciendo acá? Por favor, elimine mi tabla usuarios la fila donde el ID sea igual a 2323. Si yo ejecuto esto, si yo recargo esta página, miremos qué sucede. Él nos arrojó un error, pero este error fue en la línea 33. Vamos a ver dónde queda la línea 33. Línea 33 queda por aquí abajito, ¿cierto? En un while. Donde yo le digo, por favor, pregúnteme si hay filas. ¿Sí? ¿Qué sucede?
Como yo no estoy haciendo una consulta, él no me trae filas. Por ende, esto está fallando. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede? Esto de aquí, que es la conexión, la consulta que se va a ejecutar y la ejecución de esa consulta ya se hizo efectiva. Hasta aquí todo fue exitoso y esto se ejecutó en la base de datos. Por ende, si yo vengo y recargo, miremos que ya no hay nada en la base de datos, ¿cierto? Es decir, yo con esta estructura yo puedo ya hacer cualquier cosa en mi base de datos. Ya lo que nos resta es tener lógica para que cuando yo tenga un botoncito acá, le dé clic, él me elimine ese código, ¿sí? Pero por el momento yo puedo de esta manera comunicarme con mi base de datos, con la conexión, la consulta que voy a ejecutar y la ejecución de esa consulta. ¿Listo? ¿Hay algo Sí, interesante señor. que quieran que... Ahora, instructor, yo estoy viendo que cuando usted crea un comentario, que hace los dos slash, cuando se crean en este PHP, en este lenguaje, se maneja la misma creación de comentarios, ya sean múltiples líneas, para comentarios para documentos automáticos que traen un slash, el asterisco, el comentario y un cierre. También se utilizan los mismos códigos estos. ¿Este de acá te refieres? Voy a tratar de responder tu pregunta, pero no sé si le acierte porque fue un poquito enredada. Entonces, tú lo que me dices es que para yo crear un comentario en PHP, yo lo hago con doble slash. Pero me Sí, preguntas si yo sí. puedo crear un comentario en múltiples líneas. Si yo lo puedo hacer con un slash, un asterisco de cierre y un slash de cierre. Entonces, aquí dentro de esto, yo ya puedo crear aquí comentarios de múltiples líneas. Yo puedo crear acá un comentario grandote. ¿Listo? Pero en la programación, pues no se suelen utilizar comentarios grandotes, se suelen utilizar comentarios pequeños porque esto agrandaría el documento donde tenemos nuestro código de programación. ¿Listo? Entonces, por eso solemos utilizar doble slash y colocar qué es lo que hacemos y ya. En la siguiente línea, pues hacer. O en su defecto, podemos, frente a la línea de código, ya les voy a mostrar, frente a esta línea de código 20, yo podría colocar esto, ¿cierto? Voy, lo corto de acá y lo pego acá. Pero, ¿qué sucede? A mí personalmente no me gusta porque nos tocaría ir hacia la derecha y mirar qué es lo que hay allí, ¿cierto? Entonces, si lo tengo ahí arribita, pues sencillamente voy leyendo parte por parte y voy entendiendo. Ah, listo, esto ejecuta la base de datos, bien. Esto lo que hace es crear, bien. ¿Listo? Entonces, aquí Sí, yo ya puedo señor. Ok. estipularle cualquier consulta a la base de datos. Si quiero editar, pues un update, donde tal cosa, sea tal cosa, tal cosa. Algo interesante que les quiero mostrar es lo siguiente, para que se vayan ahí apropiando o entendiendo el tema de las variables. Miremos que yo creo una variable llamada consulta, ¿cierto? Esa variable de consulta tiene dentro una información. Hasta aquí esto tan solo es texto. Aquí no he tocado, en esta línea de código, yo no estoy ejecutando nada, solo le estoy asignando este texto a una variable. Que me lo coloque aquí en colorcito, sí, porque Visual Studio Code es inteligente y él está tratando de asimilar que esto es una consulta SQL. Pero en realidad, hasta aquí esto tan solo es texto. ¿Por qué? Porque está dentro de comillas. Ahora bien, como este texto está dentro de consulta, yo lo que hice en la 20 fue ir y decirle MySQL query, por favor, conéctese a la base de datos con esta conexión de arriba y le voy a ejecutar esta consulta. ¿Qué es lo que tenemos en consulta? Pues esta información de acá. Yo divinamente podría haber hecho esto para evitarme una línea de código. Podría haber omitido esta línea y haber colocado el código directamente aquí, reemplazando esto. Esto divinamente lo hubiera podido hacer. ¿Y qué sucede? Debería funcionar común y corriente. Si ustedes dan clic derecho, lo abren. Miremos que funciona común y corriente, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Pues que si yo lo tengo de esta otra forma, el código va a ser mucho más organizado. ¿Por qué va a ser más organizado? Porque yo voy a poder entender que en esta variable yo tengo esta consulta. Y si yo tengo esta consulta, yo la puedo editar aquí y no me doy pues la equivocación de pronto ir a quitar esta llave, o perdón,
este slash, perdón, no, perdón, este paréntesis y vaya a dañar mi código fuente. Entonces, de esta manera, pues, queda mucho más sencillo nosotros trabajar. Dentro de variables, asignarle valores y esos valores utilizarlos más abajo, más abajo. ¿Listo? O yo hubiese podido colocar todo esto de acá, toda esta conexión, la hubiese podido colocar y evitar utilizarla. Y la hubiese podido colocar acá. Así. Ah, espérame. ¿Por qué no la copié? Esto y lo elimino. Y la hubiese podido reemplazar por esta variable conexión. Esto lo hubiese podido hacer así. Y aquí hubiese podido colocar la otra consulta. Pero miremos que estamos haciendo una línea bastante larga y es otra cosa que también nos podemos evitar. Porque si no tenemos que ir hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado para ir a revisar qué es lo que tenemos. Entonces, como lo separamos, pues ya tenemos una mejor manera para visualizar el código. Podemos editarlo mejor, ¿sí? Y podemos reutilizar esto que hay en estas variables. Ejemplo, por aquí abajito yo guardé en esta variable el resultado y lo estoy utilizando acá abajo. Miremoslo acá. ¿Sí? Y por aquí abajito yo podría decirle que quiero cerrar mi conexión a la base de datos. En este caso yo le digo aquí, cerrar la conexión a la base de datos. Y miremos que lo que está haciendo es creando una función, ejecutando una función llamada MySQL close que me pide un parámetro. Ese parámetro es la conexión que yo creé. ¿Cuál es la conexión? Pues esta de acá arriba. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que yo no hubiese podido cerrar una conexión si yo lo que hubiese hecho es esto de acá y si yo no hubiese tenido esto de acá arriba. ¿Por qué no la puedo cerrar? Porque esto va a quedar aquí arriba y yo aquí abajo tendría que volver a ponerle esto acá. ¿Qué sucede? En teoría, pues debería aquí crearse una conexión y aquí crearse otra conexión. La que se cerraría sería tan solo una conexión y una quedaría por allí abierta. Esta quedaría abierta y esta es la que se cierra. ¿Por qué? Porque MySQL Query me permite a mí crear una conexión. Pero si yo guardo esa conexión en una variable y la utilizo en otras partes, pues él va a hacer referencia a la misma conexión, él no va a crear dos. ¿Listo? Entonces también por eso utilizamos eso dentro de variables, para yo poder más adelante reutilizarlas en dado caso de que la necesite. ¿Listo? Entonces hasta aquí ya nosotros hemos creado una tabla, hemos nosotros consultado la información de la base de datos correspondiente y lo que nos resta ya en la próxima conferencia es tener un botoncito para que cuando yo dé clic se elimine, tener otro botoncito para que cuando yo dé clic se edite. O no, mejor, más interesante. En la próxima conferencia vamos a estar creando en HTML los input, que en este caso los input nos ayudan a nosotros a que el cliente pueda colocar información. En este caso, bueno, voy a colocar los inputs debajo de la tabla para que GitHub Copilot me ayude. Aquí le voy a colocar por acá un input. Bueno, voy a cerrar la tabla y voy a colocar aquí un input. Y ese input va a ser, en este caso va a ser ID y D. ¿Listo? Y en este caso le voy a colocar aquí que esto va a ser de tipo texto. Text. ¿Sí? Le doy un espacio, placeholder ID, y él ya me está ayudando con creando el nombre, el correo, la carta de contraseña y la parte del rol. Si yo voy y recargo, y él ya me creó 5 campos donde yo puedo colocar información y sobre esa información yo puedo luego manipularla para que se envíe a la base de datos y se registre. Lo que vamos a hacer en la próxima conferencia es crear estos campos y crear un botoncito al final. ¿Listo? Y este botoncito, cuando yo le dé clic aquí, quiero que vaya y me envíe esta información a la base de datos para sencillamente que se guarde y que luego recargue la página para que se visualice aquí en esta parte de la tabla. ¿Listo? Entonces, en la próxima conferencia vamos a aprender a insertar datos desde PHP hacia la base de datos. Si nos sobra el tiempo, a eliminarlos.
El de editar, como ya es un poquito más complejo, porque tenemos que hacer doble operación, lo vamos a dejar para la siguiente conferencia. Más sin embargo, en las conferencias personalizadas que vamos a tener en la próxima semana, el objetivo es poder plasmarles esto en sus interfaces de su proyecto, ¿sí? En algo como lo siguiente. Vamos a ver aquí, yo tengo algo llamado Proyecto Sena Index. Uy. No. Sig in. No, tampoco. Le coloco una G. No, tampoco está. Espérame. Lo veo. Dice proyecto Sena, proyecto site, proyecto HTML, PHP, proyecto Sena. No, aquí no está. ¿Cuál es la que trabajé? Proyecto inventario muebles. Perdón, una pregunta. Esta codificación que estamos haciendo es para páginas web, ¿verdad? Que Correcto. y cuando se vaya a trabajar de pronto en un programa de escritorio, ¿qué diferencia habría entre un programa de escritorio a un programa de página web? La diferencia, más que todo, es el código, porque el código no va a ser el mismo. ¿Listo? El código que nosotros utilizamos para una página web, e inclusive cualquier lenguaje de programación, va a ser diferente el código. ¿Sí? Cuando vamos a programar para escritorio, pues nosotros vamos a tener que escribir un código no de esta forma, no con signos de dólar, sino ya dependiendo del lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Por lo general, para programación de escritorio podemos utilizar tanto Java, que en Java yo tengo que crear la variable de la siguiente forma, estipulando el tipo de dato que voy a utilizar, en este caso integer, colocando el nombre de la variable, precio, luego colocando un valor de un número y punto y coma al final. Si fuese por allí, no sé, Perdón, otro lenguaje, con HTTP se trabaja también Java, ¿sí? no, con PHP no se puede trabajar Java. PHP tan solo Ya. trabaja PHP. ¿Listo? Es otra cosa diferente. La cosa es diferente, sí. Ok. Con Java yo puedo sí crear aplicaciones de escritorio o con C#. Y hay herramientas, en este caso como Visual Studio, que es un IDE Visual Studio. Visual Studio no Code, sino solito. Visual Studio, que es este icono moradito. Este icono moradito, si mira, acá hay uno solito que es Visual Studio Code y este moradito es Visual Studio. Este Visual Studio es un IDE que me permite a mí programar, o bueno, más orientado como tal a la parte de las tecnologías de Microsoft. Y me permite a mí crear programas, o bueno, está pues enfocado al uso para crear programas de escritorio. Inclusive hay una parte donde yo puedo ir a arrastrar elementos como botones e ir creando mi interfaz de una manera bastante sencilla. Voy a colocarle aquí diseño de programa. Algo similar a esto, diría yo. Algo parecido a esto sería Visual Studio o nos proporcionaría Visual Studio. Ustedes cogen un elemento, lo arrastran, lo dejan allí, cogen un botón, lo colocan, cogen otra cosa, lo colocan y lo que van haciendo es cambiándole no sé, el fondo, cambiándole el nombre, que va a ser más fácil pues para diseñarlo, sí, más fácil para diseñarlo, pero pues sencillamente recordemos que los programas de escritorio se ejecutan tan solo en equipos o en determinados equipos o sistemas operativos. Si yo hago un programa, por ejemplo, en C#, Sí, perdón, ahí es la pregunta, instructor. Los programas de escritorio van más dirigidos a esas empresas que tienen su propia infraestructura del hardware y software y que solo es para correcto, ellos. Por que solo es ejemplo, para ellos. un banco, un almacén que vende determinado productos, es más dirigido a eso en los programas de escritorio, instructor. Sí, Y pero también
Perdón, ellos acabo también, de comentar dile, que es más fácil crearlo que crear una página web. Entonces, es más fácil crear la vista que crear una página web, porque la página web, pues yo tengo que aquí colocar código y recargar qué es lo que estoy haciendo. En este caso hay herramientas como Visual Studio que permiten a ustedes colocar un botoncito, arrastrarlo y dejarlo allí. Para la visualización es más fácil. Pero también hoy día hay programitas como Bootstrap Studio que recordemos que si ustedes accedieron al programa llamado GitHub Student, tienen acceso gratuito a ese programa Bootstrap Studio. Que Bootstrap Studio, si ustedes inician un proyecto aquí, ustedes pueden venir y arrastrar y ya él les va a generar un contenido, les va a generar esto en una página web. Si ya quieren exportar esta página web, vienen aquí, le dicen quiero exportarla, exportar el diseño y esto pues es hecho mediante Bootstrap. ¿Listo? Bootstrap Studio lo que hace es trabajar sobre utilizar el framework de Bootstrap y crear una página web también cogiendo elementos y arrastrándolos y dejándolos allí. ¿Listo? También hay herramientas básicamente para todo. ¿Listo? En el mundo de la programación se busca y encuentra básicamente. Solo que esto pues no suele ser muy utilizado. En el ámbito de la programación de escritorio, sí es muy utilizado el tema de ustedes con el diseñador arrastrar elementos y dejarlos allí. Y ya luego asignarles programación a cada uno de ellos. ¿Listo? es decir, cuando usted dice arrastrar elementos, es crear la interfaz gráfica del Correcto, crear la usuario, interfaz básica. cada pantallazo, Es y correcto. ya después a cada pantallazo sí crearle De el la código. funcionalidad, el código. Ahí A, sí toca uno venir y con código meterle ahí sí código, porque si no, no va a hacer nada a cada pantallazo a que se cada vaya a pantalla. crear en el programa. Ah, gracias. Es correcto, es correcto. Listo, entonces en este caso ustedes accedieron a este programa. Ustedes van a poder acceder a unas herramientas como Bootstrap Studio. Ah, bueno, que en este caso no estoy logueado con mi correo. Explorer the Programs. Por acá creo que está GitHub Student Developer Pack. Sí, aquí creo que me deja visualizar las herramientas. Vamos un momentito a ver. Bueno, se quedó cargando. En fin, lo que les venía a mostrar es lo siguiente. Yo, pues, pretendo que ustedes puedan plasmar esto que acabamos de hacer hoy, ¿sí? Esta tablita con la información de los datos en una interfaz como esta, como la que es de dashboard, como la plantilla de Bootstrap que utilizamos de dashboard. Entonces, en esta plantilla vamos a tener el listado de los clientes, ¿sí? O el listado de los usuarios. En este caso, si miran aquí, yo tengo esto adaptado con la misma base de datos, por lo cual me va a aparecer la misma información. Si yo allí agrego otra información, pues ahí sencillamente me la va a arrojar allí. Y lo que pretendemos hacer es crear estos botoncitos, que cuando yo dé clic en editar, él me traiga la información y yo la puedo editar. Que cuando yo dé clic en crear cliente, que todavía no está la funcionalidad hecha, me aparezca esto mismo, pero vacío, para yo venir y colocar la información que quiero y darle guardar y él guardes o registre ese cliente. Si yo quiero eliminarlo, pues le doy a eliminar y le doy a eliminar y ya él me elimina ese cliente. Inclusive aquí funciona, si yo le doy guardar, él lo elimina. Obviamente la palabra guardar en el botón no es correcto, debería ser eliminar. ¿Listo? Pero pues ahí ya nosotros tenemos un pequeñísimo ejemplo de cómo podría funcionar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo pretendo como tal implementarlo o hacerlo con ustedes en la parte de las sesiones personalizadas. ¿Listo? Realmente le pido disculpas a las personas que dijeron el sábado y el domingo. Este sábado y el domingo, pues como les digo, no voy a poder atenderlos. Pero pienso como tal aportarles, o bueno, remunerarles ese tiempo para que ustedes también puedan adelantarse. ¿Listo? De igual forma, si ustedes están pues ya utilizando la plataforma, la herramienta de GitHub Copilot, realmente va a ser muy rápido que ustedes van a poder crear su proyecto. Miremos aquí, básicamente todo este código, ¿quién lo hizo? GitHub Copilot. Tan solo yo venía e iba adaptando lo que no era así correcto, como el nombre de la base de datos, la tablita, los nombres de los campos. Pero ya me creó la parte difícil, que la parte difícil es
¿Cómo yo me conecto a una base de datos? Pues tendría que ir a Google y decir cómo conectarse a una base de datos en PHP, cómo ejecutar una consulta de base de datos en PHP, cómo imprimir información de una consulta de una base de datos en PHP. Si ustedes ya tienen todo esto, ya lo que hacen es reemplazar información y eso va a salir en un santiamén. Realmente tengo buenas expectativas en frente a los proyectos. Creo que se van a poder lograr porque en las conferencias personalizadas que estamos teniendo, pues teniendo GitHub Copilot, se hace es muy rápido ello. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? ¿No? No, señor. Listo, León. Entonces, en ese orden de ideas, pues, creo que no sería más por la conferencia del día de hoy. Realmente la conferencia va enfocada a darles a ustedes a entender cómo podemos nosotros conectarnos a una base de datos con lenguaje PHP, traer la información, que podemos hacer diferentes cosas, no solo traer información, eliminar, editar, cualquier cosita en la base de datos. Lo que podemos hacer desde PHP lo podemos hacer desde acá, con PHP. ¿Listo? Entonces, eso es, en la próxima conferencia estaríamos viendo cómo insertar información y si nos alcanza a eliminar, porque eliminar es muy sencillo. Y por último, hacemos la parte de editar. Luego de que tengamos eso, si nos da el tiempo, lo vamos a adaptar en las conferencias de aquí, lo vamos a adaptar a algo como esto, pero pues como ustedes ya tienen sus interfaces, en las conferencias personalizadas sí lo vamos a ir haciendo directamente en estas vistas. No vamos a hacerlo así en crudo, sino directamente en las vistas que ustedes ya tienen para ir avanzando en el proyecto. Entonces, chicos, espero tengan una muy buena noche y que la terminen de pasar súper bien. Ahí tica lo que termine la conferencia, pues voy a subir la grabación al canal de YouTube y les envío el enlace. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la pueden ir haciendo, no hay ningún problema. Bueno, Muchas gracias, profe. con gusto, Mayerly. Gracias, Con instructor. gusto, León. Feliz noche para Feliz todos noche. también. En el caso de Catherine, que creo que era el día de hoy lo de la conferencia, no sé, de pronto la podríamos plasmar para el fin de semana. Pues este no puedo, pero ya sería para el otro. Igualmente yo creo que te escribo, porque pues, o bueno, de pronto se podría hacer después de esta conferencia. ¿Listo? O creo que era Keren, no me acuerdo, Catherine o Keren, una de las dos creo que había elegido el día de hoy para la conferencia. Listo, chicas y chicos. Entonces, muy buena noche para todos. Hasta luego. La pasan súper bien.